Good morning, Vietnam. Hoy con otra fonética. Vamos a dar inicio inmediatamente a este noticiero desde Argentina y para todo el mundo, desde la capital de nuestro país, desde Buenos Aires, desde el barrio de Palermo, al límite entre Chacarita, Villa Crespo, de donde quiera que ustedes estén, está llegando este noticiero en esta edición número 53, si el productor no me miente, como una quinceañera, como se decía hace muchos años. Así que damos inicio a esta jornada de noticiero este viernes 22 del 4 del 22, en el cual celebramos, entre otras cosas, el Día de la Tierra. Y además vamos a informarles y contarles todo lo que hay que saber, o por lo menos lo más importante de lo que hay que conocer en esta jornada de viernes para dar inicio al fin de semana. Mi nombre es Diego González y tengo la oportunidad, el placer, el privilegio, la responsabilidad, el compromiso y por qué no el vicio de compartir esta mesa de noticiero junto al productor Nahuel Isela, a quien también saludamos ya mismo y le damos la bienvenida. También tenemos del otro lado en la operación técnica a Vicky Duclos Sibuet y un equipo multidisciplinario, hace mucho que no digo esta expresión, integrado entre otras personas por Pablo Velázquez, que habla de policiales, por ejemplo, José Tripodero, especialista en NBA, Patricio Olivera Abdala en internacionales, Ángela Velandia, hoy no en la región latinoamericana, sino en otros contenidos, ya vamos a decirles de qué, Alejandro Nava en economía y un montón de personas entrevistadas también para conocer todo lo que hay que saber en este viernes 22 de abril, como decía recién. Así que damos inicio rápidamente. Yo, como verán, ahora si están disfrutando de la TV de Punto Cero, van a ver que apenas empezamos a conversar, yo me preparo el mate y escucho con atención porque creo que el mate es un ritual que no está ajeno a todo nuestro país y ahora también a otras partes del mundo. Ya habrán visto en Hollywood a muchas personalidades que se metieron en este mundo del mate, que es un viaje de ida. Yo lo tomo amargo como corresponde y lo tomo con yerba Stele, ¿sí? Así que vivo la experiencia Stele, stele.unite en Instagram para disfrutar de unos ricos mates como voy a hacer yo y van a envidiar, salvo que tengan obviamente yerba Stele en su casa. Así que damos inicio a la primera de las entrevistas, charlas que vamos a tener en esta jornada. Y vamos a dialogar justa y precisamente con Federico González Chapur. Él es integrante de Eco House, con también una organización en la cual tuvimos la oportunidad de conversar en más de una ocasión acá en el Noti, y siempre es un placer, justamente en el Día de la Tierra, y hay una movilización mundial para alertar así a la sociedad acerca de la crisis climática. Y para eso tenemos entonces la participación de Federico, a quien le damos un saludo muy grande, un abrazo de este viernes, y obviamente le damos el espacio, el tiempo y el micrófono para que nos cuente cuál es esta movilización, también cuáles son las acciones que llevan adelante con el organismo y, por qué no, advertirnos sobre algunas otras cosas que por ahí nosotros, el común de la población, desconoce acerca de la situación de nuestro planeta. Así que bienvenido, Federico. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por el lugar, por el espacio. Muy interesante lo del ritual del mate, coincido, comparto. Amargo, ¿no? Pero bueno, hoy nos encontramos acá, sí, hoy es la marcha mundial contra la crisis climática, por el clima, en el Día de la Tierra, el 22 de abril. Nos convocan muchas cosas, muchos motivos internos, externos, pero bueno, para hacer un resumen, digamos, general, hoy la consigna es, primero, la deuda con el sur, y segundo, reclamamos por proyecto de ley de agroecología, el fomento a la agroecología, proyecto de ley de humedales, que yo voy a contar un poquitito cómo viene el tema de los humedales. Precisamente, sí. Y además una transición energética que es urgente y además debe ser justa. Como ya sabemos, el calentamiento global es producto de la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, por ejemplo, a la atmósfera, que generan cambios a largo plazo en las temperaturas y en los patrones climáticos. Estos procesos hacen que haya sequías más grandes, calores más intensos, de repente más lluvias e inundaciones, menos, o sequías donde hay menos lluvias, que coincide también con, por ejemplo, la destrucción de los humedales, que naturalmente son esponjas que drenan el agua, y generan un montón de condiciones que vulnerabilizan no solo a la biodiversidad, sino también al ser humano. Lógicamente, ¿quiénes van a ser las personas que más afectadas se van a ver por por una inundación, por ejemplo? Y las personas que menos recursos tengan para adaptarse. Entonces, de nuevo, también termina siendo una cosa que no solo afecta al árbol, que es muy importante, o a una ballena, sino al ser humano y a las clases. Entonces, estas emisiones que provienen en mayor medida, se dice que vienen de la actividad humana, pero por el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Pero decir la actividad humana, pareciera que todos los humanos emitimos por igual. Pareciera que todos tenemos la misma responsabilidad, pero ¿realmente tenemos?
la misma responsabilidad? ¿Hemos emitido lo mismo? Y claramente no. Ahora voy a compartirles unos números. Los países más desarrollados, o lo que se llama desarrollo, o más que han tenido mayor progreso, digamos, llamémosle tecnológico, industrial, a la rama que queramos. Sí, en un momento se los denominaba como países industrializados. Exactamente, exactamente. A partir de la revolución industrial se dio el aumento exponencial de la huella de carbono, que es acumulativa, no es que se deja una huella de carbono muy alta en 1980 y en 2020 ya se terminó, sino que se viene acumulando. Ha dejado números que desde 1751 a 2017 están analizados, es decir, incluyen la revolución industrial, y dice que Sudamérica solo fue responsable o es responsable del 3% de las emisiones de dióxido de carbono acumuladas en todos estos años, mientras que a China le corresponde el 12,7%, a Asia el 29% como continente, y a Norteamérica, que ni siquiera es un continente, el 29%. Y a Estados Unidos, escucha esto, un cuarto de todas las emisiones del mundo en la historia, desde 1751 a 2017, fueron por un solo país. Y hablando no acumulativamente, sino en un año, por ejemplo, China es responsable del 27% de las emisiones globales, Asia del 53%, o sea, más de la mitad de las emisiones del año 2017 fueron hechas por Asia, y Estados Unidos del 15% y Europa del 17%. Y Sudamérica en 2017 solo el 3,2%. Entonces, es justo que siendo países que nos insertamos a un sistema donde otros dirigen el tren hace siglos, es una realidad, y ya se han desarrollado, llamémosle desarrollo, tengamos que no solo solucionar nuestras problemáticas internas, sino que combatir la pobreza, transicionar energéticamente, todo esto con nuestro propio financiamiento y nuestros recursos, cuando otros ya lo hicieron con recursos no solo de ellos, sino de nuestros recursos y los del resto del planeta. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que se plantea que hay una deuda con el sur muy grande y que no tiene que ser excusa, ojo, para los gobiernos de nuestros países para ir hacia la inacción climática, no, ni siquiera. Es simplemente plantear lo que se plantea en muchos acuerdos internacionales, que es las responsabilidades son comunes, sí, pero son diferenciadas. Sí, clarísimo. Me lo noté porque la verdad que es para recordar, Sudamérica en este total de emisiones de la huella de carbono, como bien describiste, es responsable del 3%, cuando China es del 12,7% y decías Norteamérica del 29% y Estados Unidos también con un número similar. Ahora, en este sentido, justamente hay proyectos que tratan de hablar de como una especie de financiamiento o subsidio, no sé cuál es el término técnico con precisión, en relación a, por ejemplo, los países con deuda, para que también sean considerados este trabajo en pos del clima, contra el cambio climático. Por ejemplo, Argentina, justamente, en medio de un periodo de negociación de deuda externa, también justamente el Ministerio, por ejemplo, de Economía llevó este proyecto al ámbito internacional. Sí, se plantea el pago de la deuda mediante acciones climáticas, es decir, justamente cómo hay cierta responsabilidad o cierto deber de los países más industrializados, digamos, que lo que hablamos hace un rato, ¿no? Llamémosle el norte global. Sí. Al tener que transicionar y tener los recursos para hacerlo más velozmente y tener esa responsabilidad también, se planteó el hecho de que se ejerzan de nosotros, o sea, digamos, Argentina como país, que igual podría ser cualquier otro país que lo haga, ¿no? Pero de realizar acciones climáticas que van a servir a los países del eje norte para de alguna forma mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque lo que emite, o sea, tiene una correlación en el sentido de que lo que emite Inglaterra o China nos va a afectar en Argentina. Entonces no es que estamos solucionando, no es que estamos mitigando, digamos, efectos en Argentina que hagamos nosotros, sino que también estamos contrarrestando un poco la emisión de los países del norte. Entonces la idea era esa, o lo que se había planteado inicialmente del gobierno, tengo entendido, que era buscar de pagar la deuda con acciones climáticas. Sí, o de alguna manera también es como una especie de compensación por la contaminación que realizan otros países, en muchos casos acreedores, Exacto. en relación a países que no emiten. Y justamente, a mí me llama mucho la atención que este 3% represente a Sudamérica. Es un número ínfimo. A ver, también hay que hacer la aclaración, porque en algún caso uno podría pensar justamente todo lo opuesto de lo que se está planteando, y bien comentás, Federico, que es: entonces, todas las acciones que yo realizo de alguna manera no implican contaminación, porque si Sudamérica es el 3%, imaginemos lo que hace Argentina, imaginemos lo que hace mi casa. Es decir, la acción climática está enfocada en lo que tenga que hacer China y Estados Unidos, por generalizar. Digo, pero tampoco alerta de no tener en cuenta, de decir, bueno, pero cada acción, cada hogar, cada persona repercute en el planeta. Sí, sí, exactamente.
Eso, bueno, y ahí está la importancia, creo, en las acciones. También, siempre se hace mucho foco en las acciones individuales y son muy importantes, son elementales, pero también es importante que haya acciones colectivas, que haya acciones del Estado, de las grandes empresas, hacer presión. Y esa es la importancia también de ejercer nuestros derechos, que gracias a Dios estamos en una democracia, entonces ejercer nuestro poder político, que es no solo trabajar en el Estado o estar en un gobierno, es hacer política, salir a la calle, debatir con un amigo, con una amiga, en una mesa, votar, que bueno, votar supongo está más incorporado, todas esas son acciones políticas que tienen una influencia y son necesarias para presionar y lograr, en este caso, una transición energética urgente, que sea justa, porque también es importante que nadie se tiene que quedar afuera del barco, nadie se tiene que caer por la borda. Porque si no hacemos nada, a ver, el humano, yo creo personalmente, no se va a extinguir. El tema es, se van a extinguir o van a morir millones y millones, que son justamente los que menos recursos van a tener para adaptarse, como es lógico pensarlo, no hace falta mucho análisis. Pero es necesario que nadie se quede afuera del barco, porque nosotros estamos buscando una sociedad más justa, más sostenible, entonces no podemos estar especulando con eso. Y es importante, por eso, movilizarnos, hacernos escuchar, necesitamos una ley de humedales urgente. Te cuento otro dato, por lo que no solo hay que mirar para afuera por el tema climático, también para adentro. De 2013 se presentaron más de 20 proyectos de ley, más de 20, para proteger a los humedales, y ninguno no solo no se aprobó, sino que ni siquiera se trató. Todos perdieron estado parlamentario porque no los quieren tratar, por intereses políticos y privados. Solo en 2020 se presentaron 11. Todo esto implica un trabajo, después se unificaron, que va a una comisión, que va a la otra, termina siendo una pérdida de tiempo porque ni siquiera lo tratan. Entonces, siento que es tan evidente y por eso es tan importante movilizarnos y hacernos escuchar para ejercer la presión, porque cuantos más seamos, más nos van a escuchar y más visibilidad vamos a tener, y esa es la importancia. Y es fundamental que eso pase. Bien, justamente el gobierno dijo que iba a tratar la ley de humedales y había perdido el estado parlamentario, como bien mencionaste. Ahora, ¿cuál es tu percepción en relación al futuro cercano? Porque si van a preparar otro proyecto, pero el tiempo sigue avanzando, en 2 años, por ejemplo, puede que haya otro gobierno. Entonces, tal vez están estirando, dejar que sea responsabilidad de otro gobierno, de otros intereses privados. ¿Cuál es el estado de situación que ustedes perciben desde el organismo? Bien, siempre uno elige creer que va a salir, primero porque es necesaria, segundo porque por suerte la sociedad civil ya se ha ido interiorizando, hemos ido aprendiendo del tema. Yo tampoco me pongo en el lugar de un experto, porque no lo soy un ciudadano común, y creo que el hecho de que las personas vayan teniendo conocimiento, no hay nada, el mayor poder es el conocimiento, ¿no? El saber. Y a partir de eso, creo que ya el margen de seguir haciendo lo mismo es cada vez más chico, para el gobierno que sea, para los diputados y las diputadas que sean. De hecho, otro datito de color es que siempre los proyectos de humedales se cayeron en la Cámara de Diputados. Pero en cuestión, por lo que me preguntabas, yo quiero creer que va a salir, que se va a tratar, que va a pasar por comisiones, que va a tener sanción. Ahora, también es real que hay intereses contrarios, hay intereses de ciertas provincias que según su industria, pensar que el humedal en sí, por dar un ejemplo, acá en Buenos Aires todo lo que sea Lamba eran humedales hace mucho tiempo. Ahora ya está, ya fueron construidos, no hay ningún problema. Pero tenemos que proteger lo que nos queda. No podemos seguir especulando con aumentar el negocio inmobiliario, seguir expandiendo la frontera agropecuaria, porque nos vamos a quedar sin. Ya los humedales, si no me equivoco, en los últimos 300 años se destruyeron más del 87% de los humedales del mundo. Entonces no podemos seguir especulando con estas cosas porque las inundaciones ya las estamos viendo y van a ser cada vez peor, porque los incendios los estamos viendo y van a ser cada vez peor, y porque el efecto que va a tener sobre el ser humano, la biodiversidad, los animales, las plantas y el clima, va a ser también cada vez peor. Entonces es fundamental y quiero creer que va a salir. Muy bien. Te hago una pregunta que tiene que ver también con cuál es tu experiencia sobre el tema. A ver, en el ámbito del medio ambiente, lo que vemos habitualmente, quien tiene conocimiento, se informa, vemos evidentemente las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global. Y hay quienes tienen intereses personales, intereses económicos, que evidentemente van a negar cualquier tipo de acción porque obviamente tienen otro objetivo, otra meta. Pero ¿qué pasa al común de la sociedad cuando desconoce las acciones del cambio climático, cuando vemos que las inundaciones, vemos cualquier canal de noticias, nosotros como medio informamos una y otra vez de inundaciones, de incendios?
Digo, ¿cómo puede ser que no entre en nuestras cabezas que todo lo que estamos observando, que castiga a nuestro planeta y a nosotros como sociedad, tiene consecuencias directas sobre estas acciones? Y yo creo que muchas veces la lejanía a las zonas de impacto o de nuestras realidades, al menos con los que más las sufren, hace que parezca algo lejano o secundario. No sé si apuntabas a eso con la Sí, pregunta, sí. pero por ejemplo hoy con los incendios son gravísimos, fueron gravísimos y van a seguir siéndolo, fueron miles y miles de hectáreas, los vimos en el sur, los vimos en Entre Ríos, en Corrientes, perdón, los vimos en Santa Fe, los vimos en Estados Unidos, los vimos en Australia, o sea, tampoco es un prejuicio solo afecta a Argentina, afecta al mundo las sequías extremas. Pero al ser algo lejos, o sea, por ejemplo, las comunidades de Chubut que perdieron todo en los incendios, si no me equivoco, fueron de 2020. 2020, estamos en 2022, 2021. Eh, desde las ciudades grandes tal vez parece algo lejano, porque Buenos Aires no se incendia. Rosario, bueno, justo el delta de Paraná se incendió. Pero siento que la lejanía, tal vez la falta de información, no quiero decir desinformación, sino la falta de información sobre las causas del incendio. Muchas veces se habla de que, bueno, los incendios son naturales, los incendios siempre hubo incendios en la naturaleza. Sí, claro que siempre hubo incendios, pero el tema es la escala del incendio. Eh, Esa es la cuestión. No es lo mismo un incendio desatado por un rayo en una zona con sequía que es frenado naturalmente por no sé, la humedad o sea, o mismo por un humedal o por una zona verde donde el fuego no pudo propagarse, a una región donde, justo en la Patagonia, por ejemplo, se da que se ha plantado mucho pino. El pino es un factor que es bastante perjudicial para o sea, se prende fuego muy fácilmente. No es lo mismo tener un área preservada, digamos, como decía antes, o sea, un humedal, a tener un área donde abunda el combustible, la madera, seca encima, que es un escenario muy propicio para que se queme todo. Entonces, si no logramos conectar esas dos causas, no vamos a ver cuál es realmente el impacto o cómo se conecta el incendio que vemos en televisión con, por ejemplo, no sé, un country que se instala en un humedal y lo destruye, por ejemplo, ¿no? O mismo con las inundaciones, es más claro incluso el tema de los humedales ahí. Muy bien. Y ahora pasemos entonces al Día de la Tierra para recordar por qué también estamos hablando con Federico González Chapur, que justamente hay una movilización y bueno, los reclamos son ante gobiernos, ante estados, para visibilizar, como bien mencionaste, a la sociedad. Contanos un poquito qué es lo que va a venir justamente en esta jornada. Bueno, hoy viernes 22 nos movilizamos, somos muchas organizaciones socioambientales, personas, organizaciones de la sociedad civil, que nos reunimos en Plaza de Mayo a las 4:30, concentramos y vamos a movilizarnos a las 5:30 hasta la Plaza del Congreso. Va a haber una banda, va a haber un cantante de rap, va a haber oradores, oradoras, ojalá vamos a ser muchas personas, tenemos que ser muchas y más de las que seguramente quiero que seamos, porque cuantos más seamos, como dije, es muy importante para hacernos escuchar en algo tan urgente como es la crisis ambiental y social que estamos viviendo. Y básicamente eso, 4:30 se concentra en Plaza de Mayo y 5:30 movilizamos hacia el Congreso. Muy bien, clarísima la información. Y bueno, para ir cerrando, te voy a robar un par de minutitos más. Teníamos otra nota ahora, pero la verdad que está interesante y justo me parece el día más apropiado para hablar de este tema y justamente del cuidado de nuestro planeta. Como vamos a hablar, como bien hiciste mención hace un ratito, sos una persona común y corriente, ¿sí? Uno más de nosotros los mortales, imagino también activista, y tenés conocimiento y algo para compartir en relación a qué pequeña acción podemos hacer nosotros desde nuestro lugar en este día y en el resto de los días también para cuidar un poquito más al planeta, que es el único lugar el que habitamos. Bueno, principalmente algo elemental que por suerte ha tenido mucha difusión en el último tiempo es separar los residuos, es algo elemental, es muy importante, realmente es muy importante. Los recuperadores, las recuperadoras urbanas hacen un trabajo muy importante de recolectarnos y si nosotros y nosotras no separamos el residuo en la bolsa, ellos y ellas, que son quienes los toman y se ocupan de que las plantas de reciclaje lleguen los materiales y se reciclen y se reutilicen, no pueden hacer ese trabajo porque no nos tomamos el mínimo trabajo de separar residuos. Ese es un ejemplo. Lo más importante dentro de las 3 R, que son reducir, reusar y reciclar, primero claramente reducir, es la primera, reducir nuestro consumo, ver realmente qué necesitamos y qué no, reusar lo que podamos, no acostumbrarnos a utilizar porque sí algo sin cuestionárnoslo. Por ejemplo,
Hay un ejemplo muy gracioso, o no tan gracioso en realidad, que es el revolvedor de café, de plástico. Que hay petróleo que sale de metros y metros debajo de la tierra, que es transformado, transportado, que se transforma en un plástico y después se hace un revolvedor de café para usarlo 2 minutos máximo e ir al tacho. Entonces, también esas cosas, ir por materiales que sean reutilizables o por lo menos reciclables, ¿no? Porque también hay que evitar los plásticos de un solo uso. Y por último, bueno, reciclar, ocuparnos de separar residuos. Eso como lo básico, digamos. Después, bueno, Claro. es importante consumir conscientemente, elegir las marcas que consumimos. La alimentación es un punto muy importante también. Bien. El gasto energético, hay millones, estaba pensando, pero realmente hay millones. Bueno, contaste un par de acciones de nosotros de nuestro lugar. ¿Y qué se le solicita a nivel macro también, por ejemplo? Y esto lo voy a generalizar, como bien hicimos mención al inicio, por ejemplo, a Estados Unidos y China. Bueno, principalmente se dice financiamiento y transferencia tecnológica, que transferencia tecnológica no es mandame el molino eólico, sino transferencia tecnológica es a través también del financiamiento, de capacitaciones, de conocimiento, porque claramente al estar más desarrollado y tener más recursos, la tecnología de cabecera o la mayor industria, digamos, que se genere. De hecho, China, contra toda su contaminación y todo lo que tiene, es uno de los países que más invierte en energías renovables, porque está en un problema de contaminación altísimo. Hay ciudades donde no se puede estar sin barbijo, si estás adentro de la ciudad, pero están invirtiendo mucho porque están ya bajo la presión de tener que hacerlo por la salud de las personas. Entonces, lo que se les exige básicamente es que asuman su parte, su responsabilidad en esta cuota de contaminación mundial global sobre los gases de efecto invernadero, que se hagan responsables de ello y que haya una tolerancia más grande a través sea de financiamiento o de espera con los países del eje sur que están en vías de desarrollo, para que tienen que llegar urgentemente a la transición y a la sostenibilidad, pero claramente no gozan de los recursos que sí gozan todas las potencias por ya haber contaminado cuando tal vez no había la conciencia que hay hoy sobre el cambio climático. Muy bien. Te prometo que ya te libero. Se me ocurrió ahora una pregunta más para hacer. Justamente se me disparan un montón de cosas que me interesaría que respondas o por lo menos que des tu punto de vista. Pero para ir cerrando, estamos mirando hacia el futuro y el futuro apunta hacia ciertas industrias que tienen que ver, por ejemplo, con el recurso eléctrico, por ejemplo, los vehículos eléctricos, que está comprobado también que hay cierta contaminación en el desarrollo de baterías y demás. Y por otro lado, la economía, que se está hablando de la economía digital, pero también repercute directamente en la utilización de mucha energía eléctrica. Por ejemplo, hablo de Bitcoin para minar y todo el sistema de blockchain. Digo, ¿qué percepción o qué posición tienen tomada en relación a este futuro que de alguna manera es cercano, se está yendo todo hacia esas industrias que tienen que ver con lo eléctrico, pero al mismo tiempo no son inocentes, no son ajenas a la contaminación también? Bueno, desde mi lugar personal, voy a agarrar el ejemplo de los autos eléctricos porque creo que el más claro. El ser humano de por sí tiene un impacto en el planeta. Lo que hay que medir es qué tan grande va a ser ese impacto y tiene que ser sostenible el impacto. Tiene que tener un límite donde el planeta lo pueda soportar y donde no estemos afectando a las generaciones futuras. Ahora, vamos a los autos eléctricos. Claramente hay un exceso de autos a combustible fósil hoy en la actualidad que está generando un problema desde el consumo de petróleo a la utilización de los autos. Mismo cuando ayer justo corría por la ciudad y en un momento estaba por al lado de una avenida, toda frenada, y no solo me estaba fumando todo el humo de los autos y me estaba ahogando, sino que veía los autos que estaban todos vacíos, una persona por auto. Que si vos... Y yo pensaba, imagínate sacarle los autos a las personas y ver el espacio que están ocupando cada una, que es un volumen, no sé, ponele de 3 metros por cuánto mide de ancho un auto, 2 metros. Entonces, si vamos a tirar todos esos autos, van a ser chatarra, no se va a utilizar para nada, y a tener que extraer todos los recursos nuevos, de vuelta al metal, el litio para las baterías, para generar la misma cantidad de autos, pero eléctricos, no estamos entendiendo nada. No nos va a dar la matemática porque seguimos, por más de que sea eléctrico, y no va a emitir a través del uso de, por ejemplo, de diésel. Claro. Si generar el auto, reemplazar todos los autos por todo con materia nueva va a tener un impacto inmenso. Entonces, por eso también es necesario la reutilización de los productos, más de los metales incluso. Hay un concepto interesante, no estoy muy interiorizado, pero es el de minería urbana, que busca justamente
recuperar todos estos materiales de los chips, los celulares, las computadoras, microondas, hornos eléctricos, etcétera, que cuando se rompen, se tiran y nunca más se usan. Bueno, ahí tenemos toneladas y toneladas de metales que fueron procesados, que pueden servir para construir millones de cosas y que nos pueden ahorrar muchos recursos que si no vamos a tener que seguir extrayendo de la Tierra. Y que la Tierra, como todo recurso, es escaso, es limitado, no podemos agarrar o sea, no tenemos un recurso infinito. Bien. Bueno, Federico, me digo a mí mismo, basta, se terminó la entrevista porque si no podría seguir preguntando un montón más de cosas. Así que desde ya está abierto el micrófono y el espacio para que cualquier otra novedad, jornada, movilización, anuncios, obviamente desde Eco House tienen un espacio acá en el Noticiero y en Punto Cero. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias Diego. Hoy es muy importante que seamos muchas personas en la calle, así que a quienes quieran y puedan, nos vemos ahí en Plaza de Mayo, nos vemos en el Congreso y un abrazo muy grande. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra y prácticamente una capacitación de Federico González Chapur, integrante de Eco House, con quien también recuerdo que estuvimos en alguna oportunidad charlando y nos compartieron un montón de ideas y de acciones, pequeñas, grandes acciones para cambiar esta situación, este estado en el cual se encuentra el planeta, esta lucha por la crisis y el cambio climático, justamente, y hoy hay una movilización, como bien dijo, 16:30 horas, por el Día de la Tierra. Importantes datos, un montón de cosas que se hablaron. Bueno, seguramente va a haber una nota en el portal de noticias también para refrescar y recordar y que quede bien claro también nuestra participación dentro y como integrantes de esta sociedad en lo que respecta al cambio climático, a nuestro planeta, a nuestro único hogar. Así que nosotros, para tomar aire después de tanta información, tanta estadística, tanto dato, vamos a escuchar el primer flash de la mañana de este viernes con lo que hay que saber para iniciar la jornada y también buena música para levantar el viernes porque se acerca el finde y más allá de cualquier información, noticia que no sea tan agradable, el viernes le da la bienvenida al finde y vamos a estar bien arriba. Así que flash informativo, música y ya volvemos con muchísimo más del Noti. Paritarias varias. 11 organizaciones sindicales acordaron con el Ministerio de Trabajo aumentos salariales que rondan entre 34 y 54%. Dos entidades estatales, ATE y UPCN, tienen una actualización inmediata del 10%. Salud en paro. Trabajadores del sector realizan este viernes un cese de actividades en reclamo por un aumento salarial acorde a los índices de inflación, como expresan. Además, repudian el despido de colegas contratados durante la pandemia en condiciones de informalidad. Rusia suspendida. La Organización de los Estados Americanos, OEA, sancionó al país como observador permanente hasta que termine con la invasión a Ucrania. Por otra parte, el G20 no acordó la expulsión de Rusia del grupo. Río Negro verde. Esta semana se aprobó por unanimidad el proyecto de ley para que la provincia desarrolle una planta de hidrógeno verde. La inversión llegará desde Australia por 8.400 millones de dólares y creará 50.000 puestos de trabajo. 11 ideal. Se completó la fecha 11 de la Copa de la Liga y Racing y Estudiantes de La Plata lideran en soledad sus grupos. Hasta el momento se medirían en cuartos de final Racing ante Boca Juniors, Aldo Civi contra Newell's Old Boys, Estudiantes frente a Argentinos Juniors y River Plate contra Tigre.